Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Qué subidón de energía me da saber que están ahí, listos para un buen festín de chismecitos turcos. Hoy, como lo prometí, vamos a diseccionar el bombazo que está haciendo temblar las redes, la supuesta revelación de Hande Erçel sobre la excéntrica colección de calcetines de Kerem Bürsin. Ya saben cómo va esto. En el mundo del espectáculo, la verdad y el rumor bailan un tango apasionado. A veces lo que parece un hecho innegable se desvanece como humo, otras veces, una simple insinuación se transforma en un huracán mediático. Por eso siempre les pido que tomen todo con una pizca de sal y un buen chorro de limón para darle sabor. Pero ojo, la fuente de esta información es bastante sólida, así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas y especulaciones. Y para agregarle más adrenalina al asunto, parece que el Cinafacan, nuestra adorable Melode Senkalkam, también está en el ajo. Imaginen la escena. Hande y el Cin compartiendo secretos entre risas y confidencias, y uno de esos secretos, como una paloma mensajera, vuela directo a los oídos de la prensa. Drama, amigas, drama. Antes de que nos perdamos en el laberinto de las especulaciones, una pequeña pausa para los nuevos miembros de esta familia chismosa. Si acaban de descubrir mi canal, bienvenidos a bordo. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita. Prometo llenar sus vidas de chismes jugosos, noticias exclusivas y mucha diversión. Y a los que ya me siguen desde hace tiempo, mil gracias por su lealtad. Son el motor de este canal. Los amo un montón. Ahora sí, con la casa llena y el ambiente caldeado, vamos al meollo del asunto. La bomba que ha explotado en los medios turcos, y que ahora resuena con fuerza en el mundo entero, es la siguiente: Hande Erçel, en una conversación privada, o eso creía ella, aparentemente confesó un detalle, digamos, peculiar sobre Kerem Bürsin. Y repito, no es nada escandaloso ni negativo. Todo lo contrario. Es un rasgo que lo humaniza, que lo acerca a nosotros los mortales. Pero al mismo tiempo es algo que podría sacarle los colores al mismísimo Apolo. ¿Están listas? Redoble de tambores. Kerem Bürsin es un coleccionista compulsivo de calcetines extravagantes. Sí, señor. El galán de galanes, el rompecorazones de Estambul, tiene un cajón repleto de calcetines con estampados imposibles, colores fluorescentes y diseños que desafían la lógica. Imaginen a Kerem con su porte elegante y su sonrisa seductora, calzando unos calcetines con forma de pizza, de flamencos rosas o incluso de su propia cara. La pregunta del millón es: ¿cómo llegó esta información a los oídos del Cinafacan? Ahí es donde la historia se complica y se pone aún más sabrosa. Según los rumores que circulan, Hande y el Cin han forjado una amistad sólida desde que compartieron set en Senkalkam. Las horas de rodaje, las risas compartidas y las experiencias vividas las unieron en un lazo irrompible. Y como suele suceder entre amigas, las confidencias fluyeron como el agua de un manantial. Se dice que Hande, en uno de esos momentos de sinceridad absoluta, le reveló a el Cin el secreto de los calcetines de Kerem. Y el Cin, inocentemente, sin medir las consecuencias de sus palabras, dejó escapar la información en una entrevista, en una fiesta o quizás, en un simple comentario en redes sociales. El poder de la palabra, amigas. Un susurro puede convertirse en un trueno. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay confirmación oficial de esta historia. Ni Hande ni Kerem, ni el Cin han emitido un comunicado al respecto. Han guardado un silencio sepulcral. Pero como les dije al principio, la fuente es considerada confiable, y varios medios turcos de renombre han replicado la noticia. Así que aunque debemos ser cautelosos, la probabilidad de que sea verdad es bastante alta. Ahora, ¿por qué este chisme se ha convertido en un bombazo? ¿Qué tiene de especial la colección de calcetines de Kerem Bürsin? La respuesta es sencilla: nos ofrece una perspectiva fresca y humana de un hombre que a menudo vemos como una figura inalcanzable. Estamos acostumbrados a ver a Kerem desfilando por alfombras rojas, luciendo trajes impecables y sonriendo para las cámaras. Lo vemos como un símbolo de elegancia y sofisticación. Pero saber que en su vida privada se deleita con calcetines extravagantes lo hace mucho más cercano y adorable. De repente, Kerem deja de ser un simple galán de televisión y se convierte en un hombre con gustos peculiares, con un sentido del humor irreverente y con una personalidad auténtica. Nos damos cuenta de que detrás de esa imagen pública cuidadosamente construida,
se esconde un ser humano con sus propias manías y excentricidades. Pero eso no es todo. Este chisme también ha reavivado las llamas de la esperanza entre los fans de Senkalkam. Aunque Ande y Kerem siempre han insistido en que su relación es puramente amistosa, sus Segu y Dore siguen soñando con una reconciliación amorosa. Y este tipo de detalles, como el hecho de que Ande conozca los secretos más íntimos de Kerem, solo alimentan esa fantasía. ¿Qué significa que Ande esté al tanto de la colección de calcetines de Kerem? ¿Significa que son confidentes? ¿Que comparten momentos especiales? ¿Que aún existe una conexión profunda entre ellos? Las respuestas a estas preguntas son un misterio. Pero lo que sí es cierto es que este chisme ha provocado una explosión de alegría y entusiasmo entre los fans de la pareja. Y hablando de la pareja, ¿cómo creen que reaccionó Kerem al enterarse de que su secreto de los calcetines había salido a la luz? Me muero de curiosidad. Imagino que en un primer momento se habrá sorprendido y quizás se habrá sentido un poco avergonzado. No es fácil ver cómo uno de tus secretos más personales se convierte en un tema de conversación nacional. Pero conociendo el sentido del humor de Kerem, estoy segura de que no tardó en tomárselo con filosofía y en reírse de la situación. Después de todo, ¿qué tiene de malo coleccionar calcetines extravagantes? Es un pasatiempo inofensivo y hasta cierto punto divertido. Lo que sí es seguro es que este chisme ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem han inundado internet con memes, vídeos y comentarios relacionados con los calcetines de Kerem. Algunos han creado montajes en los que se ve a Kerem luciendo calcetines con los diseños más disparatados. Otros han propuesto regalarle calcetines aún más originales y divertidos. La creatividad de los fans no tiene límites. El hashtag #KeremInoraplar, los calcetines de Kerem, se ha convertido en trending topic en Turquía y en varios países del mundo. Los fans están compartiendo fotos de sus propios calcetines extravagantes y animando a Kerem a mostrar su colección al mundo. Y por supuesto, el Zinafakan también se ha convertido en objeto de comentarios y bromas. Algunos la acusan de ser una lengua suelta, pero en tono de broma. La mayoría de los fans entienden que el Zin no tuvo ninguna mala intención al revelar el secreto de Kerem y la perdonan de buen grado. Incluso hay quienes han creado el hashtag #Elinins, el secreto de Elzin, y están animando a Elzin a revelar sus propios secretos. La situación ha derivado en una divertida cacería de secretos. Pero más allá del chisme y las risas, esta noticia nos enseña una valiosa lección, que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias peculiaridades, gustos y secretos. A veces nos dejamos deslumbrar por la imagen que proyectan en los medios y olvidamos que detrás de esa fachada, hay personas reales con sentimientos, emociones y manías. Todos tenemos algo que nos hace únicos y especiales. Todos tenemos algún secreto que guardamos con celo. Y en el caso de Kerem Bürsin, su colección de calcetines extravagantes lo hace aún más auténtico y cercano a sus fans. Este chisme nos recuerda que no debemos idealizar a las celebridades. No debemos ponerlas en un pedestal. Debemos verlas como personas normales, con sus virtudes y sus defectos. Y es que, ¿quién no tiene alguna costumbre un poco extraña? ¿Quién no tiene algún secreto que no se atreve a confesar? Todos somos imperfectos y precisamente esa imperfección es lo que nos hace humanos. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la personalidad de Kerem Bürsin. Sabemos que es un hombre inteligente, talentoso y carismático. Ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Es un hombre comprometido con causas sociales, defensor de los derechos de los animales y preocupado por el medio ambiente. También sabemos que es una persona reservada y discreta con su vida personal. No le gusta exponerse demasiado en los medios y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Por eso el hecho de que Hande Erçel conozca este pequeño secreto sobre él, nos da una idea de la confianza y la cercanía que existe entre ellos. ¿Qué tipo de relación tienen Hande y Kerem? ¿Son simplemente amigos? ¿O hay algo más? La respuesta a esta pregunta es un misterio que solo ellos conocen. Pero lo que sí es evidente es que existe un vínculo especial entre ellos. Un vínculo que va más allá de la amistad. Y hablando de Hande Erçel, ¿qué podemos decir de ella? Es una de las actrices más populares y queridas de Turquía.
Su belleza es innegable, pero también ha demostrado su talento y profesionalismo en cada uno de sus proyectos. Es una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. También sabemos que es una persona muy familiar y cercana a sus amigos. Le gusta compartir momentos especiales con sus seres queridos y siempre está dispuesta a ayudar a quienes lo necesitan. Y al igual que Kerem, es una persona muy comprometida con causas sociales y defensora de los derechos de los animales. Hande es una mujer con una gran sensibilidad y una profunda empatía hacia los demás. Es una persona que se preocupa por el bienestar de los animales y que lucha por un mundo más justo y equitativo. Así que, en resumen, tenemos a dos personas increíbles, talentosas y con una gran conexión. No sabemos si volverán a estar juntos o no, pero lo que sí es seguro es que su amistad es muy valiosa y que siempre se apoyarán mutuamente. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece El secreto de los calcetines de Kerem Bürsin? ¿Les sorprende o les parece algo tierno y divertido? ¿Creen que esto confirma que Hande y Kerem tienen una relación especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan. No se corten. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que también pueden seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto fotos, vídeos y noticias exclusivas sobre el mundo del espectáculo turco. Los espero por allá. No se pierdan nada. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Quiero verlos a todos suscritos. Y si les gustó este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. Quiero que este vídeo llegue a todos los rincones del mundo. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Elçin Afakan. Como les dije al principio, ella también está involucrada en esta historia, aunque de forma involuntaria. Y quiero destacar que Elçin es una actriz muy talentosa y una persona muy querida. Su personaje de Melo en Senkal Kapm nos robó el corazón a todos. Elçin es una actriz con un gran potencial. Tiene una gran capacidad para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de forma auténtica. Es una actriz que promete y que estoy segura, llegará muy lejos. Además, Elçin es una persona muy divertida y espontánea. Siempre está dispuesta a hacer reír a los demás y tiene un gran sentido del humor. Por eso, estoy segura de que no tuvo ninguna mala intención al revelar el secreto de Kerem. Simplemente se le escapó en una conversación informal, como nos puede pasar a cualquiera. Así que en lugar de criticarla o juzgarla, vamos a darle un poco de cariño y apoyo. Porque Elçin se lo merece. Es una gran actriz y una persona maravillosa. Vamos a demostrarle nuestro cariño. Y volviendo al tema principal, quiero recordarles que toda esta información hay que tomarla con pinzas. No hay confirmación oficial de nada. Pero como les dije al principio, la fuente es bastante confiable y la noticia ha sido replicada por varios medios de comunicación turcos. Así que aunque hay que ser cautelosos, la posibilidad de que sea verdad es bastante alta. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado una gran expectación y ha puesto a Hande y Kerem en el centro de atención una vez más. Los fans de Senkal Kapm están enloquecidos y sueñan con que vuelvan a estar juntos. Y este tipo de detalles, como el secreto de los calcetines de Kerem, pues obviamente alimenta aún más sus esperanzas. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden estar juntos, genial. Los apoyaremos con todo nuestro corazón. Y si deciden seguir siendo amigos, también está bien. Lo importante es que sean felices y que se apoyen mutuamente. Y ahora sí, mi gente guapa, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido conmigo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si les gustó este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. En resumen, hoy hablamos del bombazo que sacudió al mundo del espectáculo turco. Hande Erçel, supuestamente, reveló el secreto de Kerem Bürsin sobre su colección de calcetines extravagantes. Al parecer, Elçin Afakan estuvo involucrada en la filtración. Analizamos la personalidad de Hande y Kerem,
y reflexionamos sobre la importancia de no dejarnos llevar por la imagen pública de las celebridades. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Son los mejores. Les agradezco muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre todo lo que hemos hablado. Quiero saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y para finalizar, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos para que se enteren de este chismecito jugoso, y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán de nada. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes. Adiós, adiós.